Si creías que California había llegado a su límite y había perdido toda su influencia y fuerza, te equivocas por completo. California y de hecho todo Estados Unidos se están volviendo un infierno para sus residentes últimamente. Pero, ¿cómo inició todo esto? En una común mañana de enero, un hallazgo en California lo cambió todo. Y si esto hubiera ocurrido en tu ciudad natal, te habría dejado asombrado. Esa mañana de enero, un carpintero llamado James March estaba supervisando el camino que estaba construyendo en el norte de California. Pero en ese momento encontró algo que transformaría su destino para siempre. De repente, todo su terreno estaba lleno de oro. Y así comenzó la famosa fiebre del oro, con centenares de miles de personas de todo el mundo emigrando a California en busca de riqueza. Algunos montaron tiendas, mientras que otros, tras el frenesí del oro, comenzaron a centrarse en la agricultura y otros asuntos. Durante el siglo XX se convirtió en una potencia industrial, agrícola y tecnológica, dando lugar a algunas de las innovaciones más relevantes de la historia. California se convirtió en un exportador mundial de cultura y entretenimiento, y durante un siglo y medio demostró ser una tierra de oportunidades para todos. Todos los latinos y personas, incluso aquellos que vivían en Europa, querían emigrar a California para proporcionar una vida mejor a sus familias y alcanzar oportunidades excepcionales. Durante cientos de años, fue la envidia del mundo debido a su moderna infraestructura, prometedoras oportunidades educativas y además, las tierras eran bastante asequibles en aquel entonces. Se convirtió en el lugar más accesible del mundo, donde si trabajas duro, eras recompensado con dinero y podías prosperar. Por lo tanto, se describió al lugar como el sueño californiano. Pero estos últimos años, algo que nunca habíamos visto está sucediendo. Por primera vez en la historia, está perdiendo población que está huyendo del estado, y muchos expertos económicos lo están llamando el gran éxodo californiano. Durante las últimas 2 décadas, cientos de miles de personas han abandonado la ciudad y han comenzado a migrar a otros países. La mayoría dice que está huyendo de California debido al excesivo costo de vida y al aumento de los precios de la vivienda. Los californianos necesitan al menos 7 veces sus ingresos medios para poder vivir de una manera decente en este lugar. Pero no solo los trabajadores se están yendo. Cientos de grandes empresas también están huyendo de allí, llevándose decenas de miles de empleos bien remunerados a otros estados o países. Como seguramente habrás oído recientemente, abrió su primera gran megafábrica en México. Antes, California era un lugar amigable para hacer negocios, pero últimamente, debido a la constante intervención del gobierno y al aumento de impuestos, muchas empresas se han ido de allí. Considerando el costo de vida para los ciudadanos y los altos impuestos para las empresas, California se está quedando sin nada. Es el segundo lugar con el costo de vida más alto en los Estados Unidos, solo superado por Hawái. No sorprende que California también tenga el mayor porcentaje de personas que viven en pobreza e incluso personas sin hogar. Entonces, es probable que te estés preguntando, ¿cómo California se volvió tan rica y próspera y cómo se convirtió en un lugar totalmente lleno de pobreza? Bueno, en este video vamos a descubrir todo lo que te han estado ocultando. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Esta es la historia del ascenso y la caída del sueño californiano. California era muy distinta a lo que es hoy. Formaba parte de México, pero Estados Unidos arrebató esas tierras a México durante una guerra. En su mayor parte, solo vivían allí 150,000 personas, y de esas personas, solo el 0,5% no eran nativos americanos. Pero eso cambió cuando se encontró oro en esa región del mundo. De repente, más de 300,000 personas llegaron a California, procedentes de China, Sudamérica, Australia y Europa. Todos querían beneficiarse de la fiebre del oro. San Francisco se convirtió en el puerto y la puerta de entrada a California. La población de San Francisco pasó de ser menos de 10,000 habitantes a cientos de miles de habitantes en apenas un periodo de 5 años. La extracción de oro en ese lugar se hizo tan lucrativa que millones y millones de personas de todo el mundo estaban considerando migrar a ese lugar.
Evidentemente, toda esta masa de personas influyó en la población de Estados Unidos. De hecho, llegó un momento en que la demanda de carne de res era tan grande porque había tantas personas que incluso muchos de los ganaderos comenzaron a hacerse ricos por esta fiebre del oro. Y sí, California tenía muchas ventajas geográficas. Por ejemplo, el Valle Central tiene un suelo bastante fértil y un clima ideal que impulsaba la agricultura. Además, los pastos eran muy nutritivos para las vacas y ganado. California rápidamente se convirtió en el mayor productor de leche, carne, trigo y cereales. Todo era perfecto para el comercio, especialmente con Asia. Eso permitió que también se robusteciera la industria pesquera. Este crecimiento económico y demográfico sin precedentes en California les permitió convertirse en el motor económico de Estados Unidos. Por esa razón, también comenzaron a aumentar los ingresos de impuestos que llegaban al gobierno. Así que el gobierno tenía mucho dinero y empezó a hacer proyectos que necesitaba para seguir prosperando, como construir escuelas, carreteras, puentes y puertos. También construyeron las primeras universidades. Aunque al final el oro acabó agotándose, la economía de California recibió un gran impulso cuando se iniciaron las obras de la primera línea ferroviaria entre el Pacífico y el Atlántico. Esto conectó directamente a California con el resto de Estados Unidos, lo que se tradujo en precios más bajos, más dinero para las empresas y un aumento en los salarios de toda la población. Al mismo tiempo, la industria del turismo también se potenció, haciendo de Los Ángeles la capital del entretenimiento mundial. Esto dio lugar a un boom inmobiliario. Personas que no pensaban vivir en California llegaban como turistas, pero se enamoraban del lugar y decidían quedarse a vivir allí. A principios del siglo XX, California estaba compitiendo para dominar la expansión económica de Estados Unidos. La población de California se había multiplicado por 13 y aún no mostraba signos de desaceleración. Pero tiempo después, a inicios del siglo XX, unos cuantos factores clave harían que California pasara de ser una simple potencia regional a una potencia mundial. Incluso teniendo una economía más grande que muchos países del mundo, el primer factor fue el descubrimiento de grandes reservas de petróleo. Además, comenzó a haber mucha innovación en muchas empresas que crecían rápidamente en Silicon Valley, como por ejemplo, Apple. Muchas firmas de tecnología comenzaron a establecer sus oficinas en San Francisco y el sur de California se convirtió rápidamente en un destino bastante popular debido a su terreno variado y las oportunidades para prosperar. Millones y millones de personas latinas comenzaron a emigrar a Los Ángeles para poder buscar una vida mejor. Sin embargo, este continuo auge demográfico hizo que el gobierno comenzara a tomar decisiones precipitadas y sin pensar, lo que lentamente ha llevado a California a vivir un apocalipsis económico del que poco se habla en la televisión. Lo que comenzó siendo una época de prosperidad terminó siendo una burbuja inmobiliaria que ha generado que la clase media prácticamente desaparezca de California. Y es que, si vives en ese estado, seguro te has dado cuenta que en los últimos 15 años, el precio de la vivienda ha explotado, haciendo prácticamente imposible que las familias de clase media puedan estar al día con su renta mensual. Al final, los ricos son los que se han beneficiado de esto. La clase media y los inmigrantes simplemente se están haciendo más pobres debido al aumento del costo de vida, la inflación y los impuestos excesivos que está imponiendo recientemente el estado de California. El auge tecnológico actual y la inteligencia artificial ha provocado que miles y miles de empresas que están en California despidan a muchas personas, aumentando la desigualdad de ingresos. Y está bastante claro que estas personas ya no pueden vivir así. Por lo tanto, están huyendo de California, yéndose a otros estados e incluso a otros países. El glorioso sueño de California ahora solo pasó a la historia, porque hoy, cada vez más personas que viven aquí están pasando por pobreza y dificultades financieras que están haciendo que tomen la decisión de abandonar ese lugar. Pero queremos escucharte en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete.